Física. ¿De qué se ocupa la física? La física es una ciencia que es de las primeras que han nacido, ¿no? Lo que pasa es que el hombre, dentro de las muchas cosas que se ha preguntado una vez que ya ha podido satisfacer sus necesidades básicas, es mirar a las estrellas, ¿no? Y decir qué son estas cosas, por qué brillan, a qué distancia estarán, qué pasará con relación a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, es la galaxia de Andrómeda, y la distancia desde la Tierra hasta la galaxia de Andrómeda es 2 millones de años luz, ¿ok? En un momento vamos a volver con eso, pero sigamos. La física se ocupa de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, la primera parte, eh, la cual se ha aplicado esta ciencia, ha sido intentar explicar los fenómenos naturales, por qué caían los rayos, por qué llovía, por qué ese avioncito se mueve, eh, por qué las cosas caen, la manzanita, la famosa manzanita, por qué existe el fuego, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas se ha intentado explicar en un primer momento la física, que tendría que ser la física de las primeras ciencias que ha habido, ¿no? Pero ha ido avanzando la historia y pues la física se ha tenido que un poco especializar. Y entonces acá nace el primer concepto de física, ¿ok? ¿Qué cosa es la física? Primero, la física es una ciencia de tipo experimental. Sí o sí, para que esté comprobado el hecho, tiene que ser demostrado por algún experimento. Cualquier concepto teórico, siempre tiene que haber un experimento, ¿ok? La física es una de las damas de la fiesta de la ciencia de tipo experimental que observa, estudia y gobierna todas las leyes llamadas fenómenos físicos. ¿Qué cosa es un fenómeno físico? Es lo siguiente. Por ejemplo, si este avioncito vuela, te das cuenta que cambia de posición, una vez está acá y está acá. Es un fenómeno, ¿ok? Alguien utilizando el chat audio o audio, mejor si es audio, ¿me puede decir alguien qué cosa es un fenómeno? Algo fuera de lo común. Está bien, ese es un concepto, digamos, rutinario que lo utilizamos en nuestro diario vivir. Fenómeno es algo fuera de lo común, sí, pero en ciencia es un concepto un poquito distinto. ¿Alguien sabe? Es algo que provoca un cambio en la materia. Exacto. Hay fenómenos físicos y fenómenos químicos. Provocan un cambio de la materia. Si este avioncito vuela, ¿ha habido un cambio de la materia? Sí, ha cambiado la posición. Ese es un fenómeno que le llamamos físico. ¿Ok? ¿Por qué es físico? Porque no ha cambiado la estructura íntima de la materia. Sigue siendo un avión y un avión de papel. ¿Ok? Otro fenómeno físico es, por ejemplo, lo que está haciendo esta señorita. Está rompiendo el papel. Si te das cuenta, no importa lo más pequeño que lo vayas rompiendo el papel, sigue siendo papel, ¿no? Tus uñitas, por más filosas que estén y por más pequeñito que rompas el papel, sigue siendo papel, por lo tanto es un fenómeno físico. Los fenómenos químicos, ya en un inicio de la ciencia, la primera división de esta ciencia ha sido fenómenos físicos y fenómenos químicos. Ahí nació la física y nació la química, ¿no es cierto? La química con los alquimistas y etcétera. Y entonces, ¿de qué se ocupaba la química? De, por ejemplo, esto que te estoy señalando acá. Está viendo acá una combustión. Te das cuenta que la maderita que estaba ahí, cuando ha ocurrido la combustión, deja de ser madera, se convierte en carbón y en dióxido de carbono. Mira, esta maderita seguramente tiene la fórmula, en su fórmula tiene carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Cuando le doy oxígeno, que la combustión es darle oxígeno, nos arroja dos cositas. Ese vaporcito que sale de la fogata es dióxido de carbono más agua. Te das cuenta que ha habido un fenómeno que ha modificado la estructura íntima de esta maderita
Y por supuesto aquí el negrito que queda es carbono, ¿cierto? Entonces se llama fenómeno químico. Las damas de la física son las siguientes. Igual esta distribución de la física es un poquito anticuada. Ahora tenemos conceptos más modernos, pero sirve para muchos fines. Por ejemplo, esta manera de dividir la física es como se la presenta en tu librito, ¿no? En tu libro para medicina. Y se la dividió de acuerdo a los sentidos que tiene el ser humano. Por ejemplo, se la dividió así, mira. Las damas de la física son las siguientes. Mecánica, que se ocupa, esto es, por ejemplo, la cinemática, la dinámica, caída libre, movimiento parabólico, trabajo de energía, todo eso se ocupa la mecánica. Para el primer parcial de medicina y de carreras varias, esto es lo que se estudia, mecánica. Después, el calor. El calor obviamente se ocupa de los fenómenos térmicos y de transferencia de calor, que también esto estudiamos para el segundo parcial. Movimiento ondulatorio, esto igual se estudia en el segundo parcial. Esto es una belleza estudiar esto, ¿no? Son las ondas, es la luz, es por qué vemos los colores, por qué oímos, etcétera, ¿ya? La óptica, más preciso es el estudio de la vista y el estudio de los lentes, ¿ok? Les voy a presentar un videito que nos puede mostrar cómo utilizamos la óptica en medicina. Ya es muy, muy interesante. Y óptica se utiliza harto en medicina, ¿no? Esos conceptitos para varias cosas. La electricidad también entra en la última parte del estudio que hacemos para el segundo parcial. El 2, el 3, el 4, el 5 estudiamos para el segundo parcial, ¿ok? Física moderna, que esto sobre todo ya englobaría esto que se llama física cuántica, ¿ya? Física cuántica, tú sabes que es la física que estudia las cosas a escala muy pequeña, ¿ya? Son cositas muy pequeñas, que en este momento no lo vamos a tocar. Entonces acá, esto quiero que te acuerdes, porque va a ir en tu examen. La mecánica estudia, dentro de la mecánica está lo que vamos a estudiar, que es cinemática, MRU, MRV, caída libre, etcétera. Dinámica, trabajo y energía. Esto se ocupa la mecánica, ¿ok? Hidrostática y hidrodinámica, ¿para qué estudiamos medicina? En medicina, pues tenemos hartísimos fluidos, ¿no? Un ejemplo de los fluidos del cuerpo humano son las venas y las arterias. ¿Qué cosas están circulando por ahí? Está circulando sangre, ¿ok? Y la sangre tiene un comportamiento que puede ser estudiado por la hidrostática y la hidrodinámica. Uno de los físicos que ha dado un gran aporte a todo este manejo de esta parte de la física es Bernoulli. Bernoulli, su profesión primigenia era, pues, por supuesto, médico, ¿ok? Pero siempre lo conocíamos como físico, ¿no? Pero no, es médico, pero un médico aficionado a la física. Entonces ahí vemos que la sangre entra, la sangre sale y lo vamos a estudiar con más detenimiento cuando corresponda, ¿ya? Cuando hablemos de óptica, vemos estos fenómenos que se llaman reflexión y refracción. Vamos a hablar de las ondas de radio, microondas, luz infrarrojo, luz visible, rayos ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Rayos gamma, bien utilizados en medicina. Esta luz infrarroja, ¿dónde lo utilizas? En tus controles de la tele, ¿no? Que se utilizan los fenómenos ondulatorios. Óptica, a ver, veremos este videito, 1 minuto y medio creo que dura. Es muy interesante, ¿no? Te hace dar cuenta cómo aplicamos la óptica para el estudio, en este caso de un microscopio. Cómo funciona el microscopio. A ver. El microscopio es un dispositivo que nos permite obtener imágenes muy aumentadas de objetos muy pequeños. Los elementos ópticos básicos de un microscopio son dos lentes o grupos de lentes convergentes, el objetivo y el ocular. El objetivo debe tener una distancia focal muy corta. En pantalla aparecen el foco y la distancia focal dibujados por ambos lados. Es preciso colocar el objeto a examinar solo ligeramente más alejado del objetivo que el foco de la izquierda. Para determinar la imagen formada por el objetivo debemos trazar los dos rayos habituales.
el rayo paralelo al eje y el rayo al centro del objetivo. Como vemos, la imagen es real, invertida y mucho mayor que el objeto. Esta sería la imagen que el objetivo forma de la bacteria completa. Vamos con el ocular. Su distancia focal y la longitud del tubo del microscopio se eligen de modo que la imagen formada por el objetivo diste del ocular un poco menos que la focal de este, en realidad menos de lo que sugiere esta animación. El ocular crea una imagen de la imagen que formó el objetivo. Rayo al eje y rayo al centro del ocular. Ambos rayos divergen, pero sus prolongaciones se cortan aquí, dando lugar a una imagen virtual y de mucho mayor tamaño que la original. Y otra cosa no menos importante, la veremos con toda comodidad porque se forma a gran distancia de nuestro ojo. Perdón, sí, no habilité el audio para que escuchen. Haremos una cosa. Lo que pasa es que en el Meet hay limitaciones con esto. Este videíto se los voy a poner como un documento adjunto, ¿ya? Les voy a subir la enlace del YouTube. Esto es sacado del YouTube, ¿no? Sacado del YouTube para que lo escuchen, ¿ya? Entonces es lo que estudiamos. Esto vamos a aprender a hacer para el segundo parcial. Ya vamos a tener unos focos. Estos son los focos, son los lentes convergentes. Acá tenemos el foco, acá tenemos una cosita muy pequeñita, un parásito, alguna cosa. Lanzamos rayos luminosos con las propiedades de la física y vemos dónde se forma la imagen. La imagen se forma en este lado un poquito más grande, pero al revés, invertida. En el microscopio tenemos dos lentes. El segundo lente se ocupa de aumentar esta imagen invertida y igual trazando los rayos focales en el lente, y aquí trazamos la imagen. Entonces, lo que ves en el microscopio no es este microorganismo. Lo que ves con tu ojito es la imagen que puede ser una imagen virtual o una imagen real, pero al final es una imagen, no es el objeto. Eso es lo que ves con tu ojito, muchas veces ampliado, ¿ok? A ver, seguiremos. Magnitudes físicas. ¿Alguien sabe qué es magnitud? Con total confianza. No vale equivocarse, no hay problema. Si lo puede decir en el audio. ¿Qué cosa es una magnitud? Les ayudo. Todo aquello que se puede, ¿qué? Medir. Exacto. Magnitud. Una vez en un examen, hace varios años atrás, ha entrado, esa era la pregunta para medicina. ¿Qué es magnitud? Y había incisos A, B, todo aquello que se pueda medir, ¿ya? Y es la limitación de la ciencia. La ciencia solamente puede trabajar, elaborar sus teorías en base a mediciones. Pero últimamente la ciencia está dándose cuenta que hay cosas que no pueden medir, pero que sí son reales, ¿ya? Entonces, pero para la ciencia se basa en la medición de magnitudes. Magnitudes físicas es todo aquello que se puede medir. Aquello que se puede expresar cuantitativamente, dicho en otras palabras, susceptible de ser medido. Es una magnitud. Entonces tenemos la temperatura, es una magnitud, la masa, el peso, longitud, el tiempo. Todas esas son magnitudes físicas. Clasificación de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se clasifican en lo siguiente: por su origen, magnitudes fundamentales, que son estas: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Ok? Estas alguna vez han entrado. Yo para el examen te pedía que le des una ojeada a esto. En un papelito te anotes, o de repente tienes buena memoria. Pero lo que sí es que te hagas una estrategia así para mnemotécnica, ¿ya? ¿Cuántas son las magnitudes fundamentales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué se llaman fundamentales? Porque en base a estas derivamos todas las demás magnitudes. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad, tú sabes que la velocidad es distancia dividido tiempo. Me baso en la magnitud longitud, L, que es medida en metros, ¿no? Y el tiempo, T. Por eso, esta velocidad sería una magnitud derivada, ya no sería fundamental.
fundamental son estas 7. Entonces clasificamos las magnitudes físicas por su origen, llamadas magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas. Fíjate, velocidad, aceleración, todas las demás son derivadas de ¿cuál? De las fundamentales. Y tenemos las magnitudes suplementarias. Suplementarias que son para medir ángulos, ¿ok? Con las magnitudes suplementarias podemos medir los ángulos planos y los ángulos sólidos. Esas son las magnitudes fundamentales. Suplementarias. Que también podríamos llamar fundamentales, pero no se les da ese carácter de fundamentales. Son casi fundamentales, pero no son fundamentales, le llamamos suplementales, ¿ok? ¿Por qué decimos que la superficie es derivada? Porque la superficie es, por ejemplo, se mide en metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Y metro es derivado de la longitud. La longitud es la fundamental, que se mide en metros, ¿no? Otra, densidad. Densidad es derivada, ¿por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen, ¿no es cierto? La masa está en qué cosa, en kilogramos, y el volumen está en metros cúbicos. Así se lo calcula ya en el Sistema Internacional de Unidades. Kilogramo está acá, es fundamental, y metros cúbicos sería longitud al cubo. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman estas derivadas. Fundamentales y derivadas, suplementales. Fundamentales hay 7, suplementarias hay 2. ¿Cuántas hay derivadas? Varias. Ya no le puedo dar un número, son hartísimas, no vale la pena enumerarlas, ¿ok? Por su naturaleza. Entonces se pueden clasificar las magnitudes físicas por su origen, pero también se pueden clasificar por su naturaleza. Y se clasifican en que escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Tiempo, temperatura, masa. Magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Velocidad, campo eléctrico, fuerza o peso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay escalares y vectoriales? Por ejemplo, si yo te digo, para el examen que tienes mañana, vas a tener 2 horas de tiempo. ¡Pam! Y te digo 2 horas, ¿ok? Y de repente cuando estás dando mañana tu examen, yo te veo que estás así bien triste, bien fatigado, bien fatigada, y te digo, ya bueno, por ser buena gente les doy 1 hora más. Por lo tanto, ¿cuántas horas vas a tener para dar tu examen? 2 más 1, 3. ¿Ok? La cosa más fácil del mundo. ¿Ya? Para magnitudes vectoriales no es tan fácil. ¿Ok? ¿Por qué? Imagínate que tengo acá un autito. Pan, pan y pan. Este es mi autito. Mi autito se paró, se detuvo por alguna razón, se le acabó la gasolina, no sé. Y alguien me está empujando con una fuerza. Chicos, ¿alguien sabe en qué cosas se miden las fuerzas? La fuerza, ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza? Newton. Exacto. Newton. Muy bien, Newton. Por ejemplo, me está empujando con una fuerza de 4 newtons. Ya, aunque lo haremos igualito que ese dato. A ver, mira, vos haremos. Con una fuerza me está empujando, me está ayudando a empujar mi autito con una fuerza de 2 newtons. ¿Qué pasa si viene una persona y dice, te ayudaré, pero medio algo pasa raro con esa persona porque dice, yo empujaré, pero acá? Y me ayuda con su fuercita igual que es 2 newtons. Entonces, chicos, fíjate cómo sumamos acá arriba. 2 horas. Más, ya bueno, por bonito te aumento 2 horas más. Tienes 4 horas para tu examen. 2 más 2 es 4. En este caso de acá abajo, chicos, 2 newtons más 2 newtons, ¿cuánto dices que es? ¿4? 0. Correcto, 0. ¿Por qué? Porque están apuntando en direcciones contrarias, ¿no? ¿Qué pasaría si esta persona ya ahora sí no hace nada así medio raro y te dice, te ayudaré y lo empujaré por acá? Y le dice 2 newtons, ¿ok? En este caso, chicos, en el caso que he dibujado, ¿cuánto es 2 newtons más 2 newtons? 4. Correcto. Entonces la fuerza total, que le podríamos llamar resultante, es igual a 4 newtons. Entonces, ¿por qué las magnitudes se dividen en magnitudes escalares y vectoriales? Porque cuando tienes una magnitud escalar, directamente lo sumas, no importa. Porque
no hay pues es como te diga, es como si yo te dijera, tienes una hora hacia el norte, tienes una hora, eso no existe. Una hora es una hora, el concepto está claro. Y si le sumas 3 horas, es 4. Y siempre va a ser 4. Pero es muy distinto para los vectores. Si yo tengo un vector que está apuntando hacia allá y vale 2, y otro vector que está actuando sobre la misma manzanita, digamos, y que vale 2, ¿cuánto es el resultado? 0. Pero por otra parte, si tengo la manzanita y tengo un vector que está apuntando hacia arriba, le está empujando hacia arriba con 3, y otro que le está empujando hacia arriba con 2, la resultante por supuesto va a ser 5, ¿no es cierto? Entonces, para sumar vectores, depende hacia dónde está apuntando el vector, ¿ok? Por eso no se mezclan magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que no importa hacia qué lado están apuntando, se suma directamente. ¿Ya? Las vectoriales sí importa. Magnitudes, a ver, concepto. Esto no les he explicado, pero yo quiero saber qué les parece. De repente muchos no sepan, de repente alguien sí. Les hago una pregunta. Hemos dicho magnitud, todo aquello que se puede medir, y las magnitudes son las principales, las más principales, son 7 las fundamentales, pero de las principales son longitud, masa, tiempo. Les he hablado de la galaxia Andrómeda. Les he dicho que está a 2 millones de años luz de la Tierra. Mi pregunta y la pregunta que les hago, no les he dicho esto, pero a ver si lo saben. La galaxia de Andrómeda es la distancia desde la Tierra hasta la galaxia Andrómeda es esta. 2 millones de años luz. Esos 2 millones de años luz, chicos, eso es una longitud, eso es masa o es tiempo. Si yo te digo 2 millones de años luz, ¿será tiempo o será longitud? Masa creo que no, ¿no? Pero ¿qué dices? 2 millones de años luz, la medida de años luz es ¿qué? Longitud o masa, tiempo. Sin miedo, digan en el chat o mejor en el audio. Ya no importa que se... Longitud. 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 Tiempo también dice Camila. ¿Qué más? Y eso han dormido. Hablen nomás sin miedo. No les voy a calificar. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Longitud. No tengo voz, estoy desviada. Perdón, dicen, ya no hay problema. Longitud. Listo. Es muy importante que participen, chicos. Las cosas que hablas se te quedan en la cabecita. Aunque te equivoques, ¿no? Pero si no participas, ahí sí que estamos... No sirve mucho, ¿ya? Hay que participar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuando te digan años luz, exacto, Abel, esa es la respuesta. Se refiere a la distancia que recorrería una partícula moviéndose a la velocidad de la luz en un año. Por lo tanto, si te dicen año luz, se refiere a una longitud. Parecería que es tiempo, ¿no ve? Porque acá te dice años. Y si te dijeran años solamente es una medida de tiempo. Pero si te dicen años luz, es una medida de distancia. Y la distancia que recorrería un cuerpo si se moviese a velocidad de la luz durante un año. ¿Ok? Entonces eso es una super pescada. Sistema de unidad. Lo que pasa es que a lo largo de la historia había una necesidad de medir las cosas, ¿no? Y una de las maneras iniciales, digamos, es utilizando las partes de tu cuerpo. Entonces han dicho que si dame pie a la distancia de un piecito, y todos como casi tenemos el mismo pie, sirve para unidad de medida, ¿ok? También decían la palma, la pulgada, la yarda, la braza, el paso, la cuarta y etcétera, ¿no? El dedito. Todas esas son unidades antiguísimas de medida, ¿no? Es que lo que pasa es que la gente ya necesitaba medir.
En un momento de la historia el hombre ya ha hecho sus ciudades, ya se incrementó el comercio, entonces ya necesitábamos estandarizar las medidas que teníamos, ¿ok? ¿Cuál es la unidad más antigua que alguno de ustedes conoce? A ver, ¿cuál crees que es una unidad súper, súper antigua? ¿Cuál conoces? ¿Alguien sabe? Cualquiera, di cualquiera, no, no hay problema. El codo, los codos, exacto. Una súper antigua que todos la han conocido es el codo. Aquí no les presento el codo. Pero está descrito en el libro del Génesis. Imagínate, primer libro de la Biblia, ¿no? Entonces en el Génesis capítulo etcétera 6, Dios le encarga a Noé construir un arca de madera de las siguientes dimensiones. 300 codos, largo, ancho y alto. 300 codos, 50 codos, 30 codos. Claro, es el arca de Noé es así, ¿no es cierto? Esta medida de codos, ¿quién la utilizaba? Te doy tres opciones. Los griegos, es una cultura antigua, tiene que ser, ¿no? Súper antigua. Los mexicanos o los egipcios. ¿Quién crees? No. Exacto, qué bien, súper. Los egipcios. Los egipcios han sido una super cultura, ha durado más de 1000 años, ¿no? Ese imperio, esos pueblos. Y uno de los legados era, ¿no? Estandarizar la medida con codos. Ya había una idea, no había una idea, los egipcios. Los romanos no han durado 1000 años, ¿no? Han durado cientos de años, pero, ¿no? Y ha habido imperios que han durado años, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos está durando desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y los europeos más o menos desde 1400 tendría que ser, ¿no? Su época de hegemonía. Pero los egipcios han durado miles de años, ¿no? Es una tremenda cultura importante. Acá les pongo unos datos técnicos del Arca de Noé, ¿no? Que sus dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ha habido el avance el avance de la ciencia. Ya no era muy práctico ir midiendo en codos, etcétera, ¿no es cierto? Ya tenemos que estandarizar las cosas. Ya no teníamos que utilizar pies ni pulgadas, porque están derivadas desde y no eran muy exactas. Por ejemplo, un pie, ¿alguien sabe cuántas pulgadas tiene? 30,48 centímetros. Correcto, pero en pulgadas, ¿cuántas sería? 12, creo. Correcto, un pie tiene 12 pulgadas. Porque lo que me ha dicho tu amigo es el factor de conversión, ¿no? Por otra parte, es una medida inglesa, ¿no? Inglesa derivada de los leyes. Un quintal. ¿Alguien sabe cuántas libras tiene un quintal? 1000. 100, ¿no ve? No, 100 100. libras Sí, sí, un perdón. quintal. Una azobita. Fíjate que nosotros seguimos utilizando quintal, azoba. Es difícil 20. cambiar de usos. Una azoba, ¿sabes cuántas libras tiene? 50. No, está cerca, pero no es 50. Exacto, Tamara, 25 libras. Había una moneda antigua que se llama la libra esterlina y se utilizaba en Inglaterra, ¿no? Eh, la libra esterlina se dividía en peniques y en chelines. ¿Sabes una libra esterlina cuántos peniques tenía? ¿Cuántos chelines? 25 peniques. ¿Ok? Y un penique, ¿cuántos chelines tenía? Tenía 12. ¿Ya? Chelines. Entonces, te das cuenta, las unidades inglesas tenían una dificultad
no era muy fácil ver las subdivisiones. Un pie 12 pulgadas, después te ibas a 100, 25. Ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema que utilizamos ahora? Mira, por ejemplo, un kilogramo. ¿Tú sabes cuántos gramos tiene? No. Exacto, 1000 gramos. Un kilómetro. ¿Cuántos metros tiene? Eh, ¿Cuánto? 1000 metros. 1000 metros. Ahora hablaremos de la moneda. Un peso boliviano, un bolivianito. ¿Cuántos centavos tiene? 100 centavos. Correcto, 100 centavos. Exacto. Te das cuenta que todo lo que nosotros utilizamos va así, 10, 1000, 100, etcétera. A esto le llamamos sistema decimal porque va de 10 en 10. El sistema inglés no era decimal, no es decimal, ¿ya? No es. Por eso al final de la historia los ingleses han tenido que decir, ya bueno, mi sistema de medición no es tan correcta, mejor es este, ¿ya? Entonces ahí nace el sistema de unidad internacional de unidades, donde medimos las longitudes en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos, ¿ya? Tenemos unidades base, igual que las unidades fundamentales, son las mismas unidades base, las mismas que son las fundamentales, ¿ya? Solo que dijeron, la longitud la vamos a medir en metros, la masa la vamos a medir en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperios, la temperatura en grados Kelvin, no es aquí grados centígrados, es grado Kelvin. La intensidad luminosa en candelas, la calidad de sustancia en mol. Esas son nuestras 7 unidades fundamentales y unidades base para el sistema internacional de unidades, ¿ya? Y las unidades suplementarias igual, ángulo plano, ángulo real, tienen sus unidades, ya el radian y el estéreo radian. En eso se miden los ángulos, ¿ok? Y para las unidades derivadas, bueno, son hartísimas. Fuerza, newton, metro cuadrado, segundo, velocidad, volumen, etcétera, ¿ya? Sus unidades, que son derivadas de las fundamentales. Se utilizan dos sistemas de unidades. Esto es un poquito anticuado, pero está en el libro, por eso te lo menciono ya. Ya no existe. Actualmente solamente existe esto, sistema absoluto, que se le ha llamado al sistema internacional de unidades, pero se menciona en una capite en tu librito. ¿Qué dice? El sistema absoluto es aquel cuyas magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo. Esto es lo que al final le hemos llamado sistema internacional de unidades, ¿ya? Estas son las fundamentales y en base a estas se construyen todas las otras magnitudes derivadas. Para simplificar, hablar de velocidad va a ser longitud, metros sobre tiempo segundos. Metros sobre segundos. Si quiero hablar de aceleración, va a ser ¿qué cosa? Metros sobre segundo al cuadrado. Y así, ¿ya? Ahora, hay un sistema que es un poco distinto a este y se llama el sistema técnico. Este ya es anticuadísimo. En la parte de la ciencia y la tecnología ya no se utiliza, ¿ya? Pero nosotros alguna vez sí. Por ejemplo, ¿en qué se basa el sistema técnico? Considera como magnitudes fundamentales que la longitud, igualito que esto, mira, longitud de acá y longitud de acá. La fuerza, aquí es la diferencia, y el tiempo. En ambos casos, longitud y tiempo son consideradas magnitudes fundamentales. Pero cuando hablas del sistema técnico, ¿dónde varía? En el absoluto, la masa es la magnitud absoluta y en el sistema técnico la fuerza. ¿Ok? Si quiero aquí hablar de una magnitud derivada, tengo que expresarla en función de longitud, masa, técnico, tiempo, ¿ya? Si quiero hablar en el sistema técnico de una magnitud derivada, tengo que expresarla en términos de longitud, fuerza y tiempo, ¿ok? Y acá tengo un ejemplo. Sistema absoluto. Las fundamentales son longitud, masa, tiempo. Ahí está, mismo cuadrito. Si yo quiero hablar de una fuerza que estoy aplicando sobre mi cajita de 1 kilogramo y le estoy aplicando una aceleración de 1 metro por segundo, la fuerza es de 1 newton.
Este 1 newton, chicos, es una magnitud derivada o es fundamental en el sistema absoluto. 1 newton es fuerza, ¿no ve? ¿Qué opinan? ¿Es derivada? Derivada. Correcto, es derivada. Derivada. Y se calcula como en términos de longitud masa tiempo. Tú sabes que 1 newton es masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Segunda ley de Newton. Entonces la unidad de Newton es que, derivado de esta fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, multiplicado por aceleración. En nuestro caso, fuerza es igual, en vez de masa, 1 kilogramo, en vez de aceleración es 1 metro. Por segundo al cuadrado, por lo tanto, un kilo, aquí saldría, así, perdón, 1 por 1, 1, y aquí saldría 1 kilogramo metro segundo al cuadrado, así saldría ya. Entonces, por eso esta es derivada, deriva de los kilogramos de los metros por segundo al cuadrado, y eso es el newton. Ya, el newton es la unidad de la fuerza que el sistema absoluto, esa definición se obtiene de aplicar la segunda ley de Newton, ¿ok? Ahora nos iremos al sistema técnico. En acá la fuerza es fundamental. Pregunta, en el sistema técnico, ¿la masa es fundamental o derivada? Volveremos a ver. En el sistema absoluto, ¿la masa es fundamental o es derivada? Fundamental. Fundamental. ¿El tiempo? Fundamental. ¿La longitud? Fundamental. Correcto. ¿La fuerza? Derivada. Correcto. Ahora nos iremos al sistema técnico. En el sistema técnico, chicos, ¿la longitud es fundamental o derivada? Fundamental. Fundamental. ¿El tiempo? Fundamental. ¿La masa? Derivada. Derivada. ¿Por qué no está aquí? ¿La fuerza fundamental o derivada? Fundamental. Fundamental, porque está ahí. Aquí está la fuerza. ¿Ok? Entonces la diferencia del sistema técnico y el sistema interno. Cuando en algún problema no está en los libros, porque yo te digo que ya se dejó de utilizar, pero a veces le colocan, en vez de fuerza Newton, le ponen kilopondio, o a veces le ponen kilogramo fuerza. Se están refiriendo a este kilogramo fuerza, o este gramo fuerza, o esta libra fuerza, ¿ya? O también le llaman, en vez de kilogramo fuerza, kilopondio. Pero eso en los libros un poquito antiguos, eso casi ya no se utiliza. ¿Okay? El sistema técnico ya ha dejado de prácticamente tener vigencia, ¿ok? Entonces la fuerza es la diferencia. Si quieres hablar de masa, igualito que haces dato, podemos utilizar esto, mira. Peso es igual a masa por gravedad. Es decir, es lo mismo que decirte fuerza es igual a masa por aceleración. Yo quiero saber qué unidades tiene la masa. Por lo tanto, la masa va a ser igual a fuerza dividido gravedad. Por lo tanto, la masa va a tener, fíjate esta cajita, este pesito, lo estoy bajando hacia abajo, lo estoy impulsando hacia abajo con una fuerza de 1 kilogramo fuerza. Y la masa es de 1 kilogramo. La masa, yo sé que es fuerza sobre aceleración. ¿Ok? Entonces la masa va a ser igual a que 1 kilogramo fuerza dividido entre la aceleración, que vale 1 metro segundo al cuadrado. 1 sobre 1 es 1. La masa tiene esas unidades, kilogramo fuerza sobre metro segundo al cuadrado. Pero no le ponen esa unidad, han dicho esta unidad es medio feita, la masa en el sistema técnico que se llame UTM, unidad técnica de masa, ¿ok? Esto es lo que les presento aquí. El kilopound es una unidad de fuerza, y su definición es la fuerza de un kilopound equivale a la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilogramo sometida a una gravedad normal, ¿ok? Ya, preguntas. Quiero su participación, ¿ok? Es importante, no importa si te equivocas, al final es de pasar lo que hemos hablado, ¿ok? Preguntas bien facilitas, espero que todos acierten. Les voy a pedir que por favor que lo hagan con el audio, ¿ya? Eso es importante, son
reglas que mnemotécnicas, ¿no? Que no sirve para practicar. Pregunta. Decimos magnitud a todo aquello que podemos, un espacio en forma directa o indirecta, ¿ok? Les voy a dar les voy a mostrar las opciones, por favor, no me responden hasta que yo les diga ya. Les voy a decir, léanlo, respondemos en 1, 2, 3 y toditos al unísono, por favor. Ya sin asustarse, sin tener miedo, lo que se te ocurra. Entonces, por favor, silencio, yo les digo enseguida cuando me responden. Decimos magnitud a aquello que podemos, puntos suspensivos, elegí una de estas opciones, te voy a preguntar esto, en forma directa o indirecta. Unos segunditos y te pregunto. Listo, no importa si se atropellan en el audio, en el micrófono, pero quisiera que la mayoría participe. Ya así es la única manera de que le sacamos provecho a esta clase. Entonces, chicos, magnitud es todo aquello que podemos. ¿Cuál? ¿Qué inciso? Y la respuesta es todo aquello que podemos medir. Magnitud es todo lo que podemos medir en forma directa o indirecta. Siguiente pregunta. De las siguientes magnitudes, ¿cuáles no son fundamentales? Ojo, léelo bien. ¿Cuáles no son fundamentales en el sistema internacional? Peso, área, temperatura, longitud, intensidad de luz y fuerza. Y te pongo estas opciones. 0, 1, ¿cuántas no son fundamentales? A ver, te doy un ratito, ya un minutito para que lo analices, sin asustarse. Cuando yo diga recién contestan, ¿ok? Listo, chicos. De las siguientes magnitudes, ¿cuántas no son fundamentales? Peso, área, temperatura, longitud, intensidad de luz y fuerza. ¿Cuántas no son fundamentales? 1, 2 y 3. ¿Qué dicen? 2. Sí. 2. 3. O 2. 3. A ver, veremos. Entre 3 y 2 parece, ¿no? Peso, chicos, ¿es fundamental, sí o no? No. 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 Área, ¿es fundamental, chicos, sí o no? No. 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 Temperatura, ¿es fundamental, sí o no? Sí. Sí. Sí, es fundamental el sistema internacional. Longitud, ¿es fundamental, sí o no? Sí. Correcto, la longitud es fundamental. Intensidad de luz, ¿te acuerdas si es fundamental, sí o no? ¿Será o no? Sí. 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 Sí es fundamental. Fuerza es fundamental, sí o no? No. No. Entonces, la pregunta era, ¿cuántas no son fundamentales? 1, 2, 3. Y eso tendría que haber sido la respuesta. Y correctamente la respuesta es 3. 3 no son fundamentales, ¿ok? Sigamos adelante. Y este cuestionario lo vas a tener en la plataforma y vuelves a practicar, ¿ya? ¿Cuántas magnitudes fundamentales tiene el sistema internacional? ¿Cuántas magnitudes fundamentales tiene el sistema internacional? 3, 5, 7, 9. A ver, un ratito pensa y ya te pregunto, ¿ya? Un ratito. Una, dos y tres. Dime, ¿cuántas? 3. 7. 3. 3. ¿Quién más? Si no puedes hablar, aunque sea al chat.
Nicole y Ángela dicen 7. ¿Cuántas son las magnitudes centrales? Te he dicho que te recuerdes como los días de la semana. ¿Cuántos son los días de la semana? 7. 7 son las magnitudes fundamentales, 2 son las suplementarias y las derivadas son altísimas, ¿ya? Para las suplementarias, ¿cómo te puedes acordar? Es que son como los días fin de semana, ¿no ve? ¿Cuántos días hay el fin de semana? 2. Fundamentales, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Suplementarias, ¿cuántos días tiene el fin de semana? 2. Y las derivadas son altísimas. Eso no te van a preguntar nunca el número. No está determinado. Pregunta número 4. Esto está difícil, ¿ya? Un lapicito. Creo que está bien evidente. No creo. A ver. ¿Qué significa, chicos, adimensional? Que no tiene dimensiones. Correcto, que no tiene dimensiones. Por ejemplo, si yo te digo 7 litros de leche, ¿es adimensional, sí o no? No. No es adimensional porque tiene la unidad litro. Si yo te digo 7 metros, ¿es adimensional, sí o no? No. No es. Si yo te digo 3.5, ¿es adimensional o no? Sí. Si es adimensional, porque yo no estoy diciendo acá metros, ni segundos, ni metros cúbicos, nada, ¿no? Por lo tanto, es adimensional, significa sin dimensión. ¿Cuál es su dimensión? Metros. ¿Cuál es su dimensión? Litros, ¿ya? Entonces yo te pido que analices con calmita en tu cuadernito. Puedes estar escribiendo, ¿qué te parece? Un minutito, ¿ya? Y tienes que elegir cuál. Inciso A es verdadero, falso, falso. Inciso B, verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Todas las tres serán verdaderas. A ver, analízalo, ¿ya? Con calmita. Un minuto. Lo que tienes que preguntarte es decir, a ver, pi es adimensional, eso creo que es falso, digamos. La característica es una magnitud fundamental, verdadero. La masa y el peso tienen una fórmula dimensional, verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. Y eliges el... Bueno, no hay opción. Tendría que ser de repente verdadero, verdadero, falso, o verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Entonces eso es lo que tienes que analizar ya. El número pi, por si acaso, es 3.1416, ¿no ve? O 3.141592.654, así, ¿no? Con las 9 cifras de la que es hoja la calculadora. Listo. Entonces, tu respuesta, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿cuál? A. B. A, B, y le dice C. ¿Qué más? D. Audio. A. A. Otros, sin miedo. Mejor es el audio. A también dice. A. A. Atención A. B. D. Uno más. Sin miedo, lo que te parezca. A. A. Veremos. ¿Qué cosa es esto del pi? Pi es un número que vale 3.141592.654. ¿De dónde viene este número pi? Pi es una relación que se ha desarrollado de lo siguiente. ¿Quién la descubrió? La
descubrió Arquímedes, ¿ya? Dijo, mediremos todo este largo de este circulito y de cualquier círculo, grande o pequeño, y eso lo llamaremos perímetro. Y a esta partecita, desde acá hasta acá, le vamos a llamar diámetro. Y ve a dibujar círculos pequeños, grandes, medianos. Esa tarea de Arquímedes y dijo, ¿qué tal si agarro y el perímetro lo divido entre el diámetro? De este circulito más o menos mediano. ¿Sabes cuánto te dio? Digamos acá le dio 30 metros. Y acá le salió 10,12. Una cosa así, ¿ya? ¿Y cuánto sale esto? 30 entre los 12, 3.14, 15, etc. ¿Qué tal otro círculo más pequeñito? Entonces dijo 3 sobre, etcétera, sobre 1, ¿ya? Entonces sale 3, etcétera. Entonces el pi es una relación entre el perímetro y el diámetro. Pi tiene número, tiene dimensión, tiene metros, litros, segundo, algo así. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? No, pi es Falso. adimensional, sí, no tiene dimensión. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. La carga eléctrica, siguiente, es una magnitud fundamental, sí o no. No. ¿Qué dicen los demás? No es. Y correcto, no es. Eso es falso. ¿En qué se mide? ¿Cuál es la magnitud fundamental que está vinculada a la carga eléctrica? ¿Alguien se acuerda? ¿Corriente eléctrica? La corriente eléctrica que se mide en qué cosas? Amperios. En amperios. Esa es la fundamental, ¿ya? La carga eléctrica que se mide en coulombs no es fundamental. Siguiente. Masa y peso tienen la misma fórmula de dimensión. Es decir, masa y peso es lo mismo. No. 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 Por lo tanto, esto es falso. Por tanto, tienes que elegir verdadero, falso, falso. Inciso A. Ah, lo han hecho muy bien. Y veremos. Inciso A. Siguiente pregunta. Generalmente, mediante las ecuaciones dimensionales que expresamos las magnitudes en función de las magnitudes, ¿cuál? A ver, léelo un segundito, unos 10 segunditos. Listo, ¿cuál? Inciso A, B, C, D, ¿cuál? ¿Ah? Hay un voto para A, aquí otro por un voto para A de Wanda. A, la opción de las derivadas están fundamentales. D, D, D. Listo, ¿qué es? Generalmente en las ecuaciones dimensionales expresamos las magnitudes fundamentales en función de las magnitudes derivadas. Inciso A. ¿Ya? No pasa nada si te equivocas, pues lo importante, lo que hay que rescatar es lo que te... Ahorita estás retroalimentando las respuestas correctas, ¿ya? Pregunta número 6. Entre las alternativas, una de las unidades no corresponden a las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Fíjate que de lo poquito que hemos avanzado, entonces es... hartas preguntas podemos sacar. A ver, ¿cuál está mal? ¿Cuál no corresponde a las unidades fundamentales del sistema internacional? A ver, unos segunditos les doy, ¿ya? Silencio. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál no corresponde a las magnitudes fundamentales del sistema internacional? Les escucho ahora. B. B, B. de bebé. ¿Qué más? B, B, B. B. Muy bien. Y la respuesta, por supuesto, es B. Pascal no es fundamental, es derivada, deriva de la fuerza y del área. No es, totalmente no es. ¿Ya? Metro sí es fundamental, amperio sí es fundamental, candela sí es fundamental,
y segundo, si es fundamental. Todas esas son fundamentales. Pascal no es fundamental, es derivada. Pregunta número 7. ¿Qué magnitud está mal asociada al sistema, a la unidad del sistema internacional? Esto sí es un poquito más de memoria, ¿no? Cantidad de sustancia está bien que esté en kilogramos, tiempo está bien en segundos, índice de cociente en amperios, más en kilogramos, temperatura termodinámica en Kelvin. No está muy difícil, les pregunto cuál dices que está mal asociada a su unidad del sistema internacional. ¿Cuál? A. A. Los demás que dicen audios A. A. Un audio más, a ver, unos audios. Dígame mejor para que no se dudas. A. A. Y la respuesta correcta sí es A, estoy de acuerdo. ¿Ok? Pregunta 9. En el sistema internacional considera espacios fundamentales y espacio con carácter geométrico. ¿Cuál elegirías? Te doy un ratito. B. Ahora sí, ¿qué dicen los demás? Ya dijo nuestro amigo B. ¿Qué dicen? Y en el chat están B. Para que no te duermas, dime, habilita tu audio. B. 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 Y están en lo correcto. B. En el sistema internacional se considera 7 magnitudes fundamentales y 2 auxiliares con carácter geométrico para medir ángulos. ¿Ok? Eso es. Densidad. Vamos a hablar de esto de la densidad. A veces no se entiende, a veces piensas que es una fórmula y que tengo que aplicar la fórmula, etcétera, ¿ya? Más que la fórmula, yo lo que quiero es que saques de conclusión este concepto que te presento ahorita, ¿ya? Mira, ¿qué cosa es la densidad? Y para entender esto de la densidad, partamos de una pregunta. ¿Qué es más pesado, un kilogramo de plumas o un kilogramo de yeso? Les escucho. Hierro. Un kilogramo de yeso es más Hierro. pesado. ¿Qué dicen los demás? Es lo Ambos, mismo. porque ambos tienen la misma cantidad que es un kilo. Interesante, ¿qué dicen los otros? Y es correcto. Claro, si te digo un kilo de plumas, es un kilo. Un kilo de yeso, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es más pesado? No son iguales, ¿ok? Pero ahí hay una cosa. Si yo te digo para mañana tráeme un kilo de plumas o un kilo de yeso y digamos que en tu casa, da lo mismo, en tu casa por alguna razón tienes plumas y puedes conseguir un kilo de plumas facilito ahí mismo en tu casa. Y también en tu casita hay un kilogramo de yeso. O sea que para vos sería lo mismo llevar un kilo de plumas. Está en tu casa. Pero ¿cuál prefieres llevar mañana a la clase en el alfa? ¿Cuál dices? Hierro. El hierro ¿Y por qué? ocupa menos espacio. Exacto. Porque un kilo de plumas es mucho más grande. Entonces eso significa la densidad. Algunas cosas que poquito de eso es pesado. Y hay otras cosas que hartísimo si es liviano. Entonces eso es la densidad, ¿ya? Porque el kilo de plumas es un kilo y el fiesdo es igual a un kilo. Lo mismo pesan como conclusión de esa pregunta, ¿ya? ¿Cuál de las esferas tiene? Cada una de las siguientes esferas tiene una masa de 1 kilogramo. Mira, te presento unas esferas. Todas esas tienen más de 1 kilogramo, ¿ok? Alguna de esas es titanio, tungsteno, cobre, magnesio y aluminio, ¿ya? Este pesa 1 kilo y es poquitito. Este pesa 1 kilo, es un poco más grande. ¿Cuál es más denso? ¿Cuál dices que es más denso? Al decirte que es más denso, tiene mayor número de densidad. Por ejemplo, si te pongo así, mira, la densidad de un objeto es 2 gramos sobre centímetro cúbico, digamos. La densidad del otro objeto es 9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es más denso? El 9. El 9 te diría, sería este, el de la izquierda, el grande o el pequeño. ¿Cuál dirías que tiene
la densidad más grande, 9. ¿El grande o el pequeño? Les escucho. El El pequeño. pequeño. Correcto. Perdón si te corté. ¿Por qué? Porque con poquito tienes harto peso. ¿Y dónde pondrías el 2, que es menos? Acá. Porque mucho tienes y tienes poquito peso. ¿Ya? ¿Cuál es más denso, el 2 o el 9? Les escucho. ¿Cuál es El más 9. denso? El 9. El 9. ¿Ok? Ahora, vamos a acomodar lo siguiente. El grande es el que tiene una densidad pequeña. ¿Cuál dirías que es? Titanio, tungsteno, cobre, magnesio, aluminio. Evidentemente no lo sabes, pero a ver, de repente, ¿no? Tu intuición femenina, tu intuición masculina. ¿Cuál dirías que es el más grandecito? Titanio, tungsteno, cobre o magnesio o aluminio. Aluminio me dicen todos. Ah, incluso ya sabes, la densidad Wanda. Qué bien, capa. ¿Alguien aparte de aluminio no me dice nada? Les digo que no es aluminio. Otra segunda zona, a ver. Audios. Quiero escuchar para que no te duermas. Cobre. Cobre, muy bien. Te felicito por animarte a hablar ya. Es magnesio. Magnesio. ¿Ok? Siguiente esfera. Entonces el magnesio ya lo utilizamos. Aquí ya lo utilizamos el magnesio y ya no va a salir magnesio. Esta siguiente esfera puede ser titanio, tungsteno, cobre, aluminio. ¿Cuál dirías que es la esfera un poquito más chiquitita que el del magnesio? Te escucho o te veo. Sin miedo. Titanio. ¿Quién más? Es aluminio. Es aluminio. ¿Ya? Siguiente. Allá tienes tres opciones nomás. ¿Cuál dirías que es la siguiente? La que es la mitad, ¿no? La mediana. Sería titanio, tungsteno, Titanio. cobre. ¿Cuál? Cobre, Titanio. titanio, Tungsteno. tungsteno, cobre. Ahí ya sabes, tomando todas las densidades, que bien. Creo que es tungsteno. Ah, titanio. Titanio. Aceptaron los que dijeron titanio, ¿ok? El titanio es más pesadito, ¿no? Es más pesadito. El aluminio es liviano, obviamente. El magnesio es súper liviano. Pero el titanio de esos tres es más pesado. Entonces, el siguiente, ¿cuál crees que es? Está bien facilito. Siguiente, ¿cuál crees? Cobre. Y está en lo que se descubre. Además que el color le delata, ¿no? El color le delata. Por lo tanto, el último, el más pesadito, mira qué interesante, había sido el tungsteno. No, no parecería el tungsteno. Te pregunto, todos pesan 1 kilogramo. Tú dices 1 kilogramo de magnesio, 1 kilogramo de aluminio, 1 kilogramo de titanio, 1 kilogramo de cobre, 1 kilogramo de titanio. ¿Cuál elegirías de estos metales? Digamos que otra propiedad no te interesa, pero ahorita te pregunto, ¿de cuál de estos 5 metales harías, digamos, una bicicleta? Y el objetivo es de que la bicicleta sea lo más liviana posible. ¿Cuál utilizarías? Magnesio, aluminio, titanio, cobre, tungsteno. De estos 5, quito nomás. Digamos, solamente tienes eso. Magnesio. Correcto. Es el menos denso. Es el menos denso. ¿Ok? Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué cosa es la densidad? La densidad es una relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. ¿Ok? Las unidades pueden ser gramos por centímetro cúbico, kilogramo por litro, para líquidos y gases, ya, o kilogramo por metro cúbico. ¿Ok?
tiene una fórmula. La densidad es más sobre el volumen. Muchas veces en el colegio esa formulita le ponemos, densidad, ¿ya? Pero yo te pediría, avanzaremos un poquito. La manera más correcta, más idónea, porque es bien extendida esto, en vez de esta D, le pones una letra así, ZO. Y eso es igual a masa sobre volumen, ¿ya? Esa letra ZO, eso nos indica densidad. Y acá te pongo, ¿ya? ZO es igual a masa sobre velocidad. Es la formulita para calcular la densidad de cualquier objeto. Por ejemplo, te pongo acá unas densidades, ¿no? Aluminio, zinc, estaño, níquel, etcétera, ¿no? De estos materiales que estás acá, ¿cuál es el más denso? ¿Cuál es el más pesadito? ¿Cuál? Te escucho. El oro. No, Platino. Platino. correcto, platino. Es 21.5, ¿ok? De estos objetos, ¿cuál es el más livianito? El más livianito. Aluminio. ¿Están de acuerdo? Correcto, aluminio. Es el más livianito. Que de los que tengo en la tabla, ¿no? ¿Pero qué significa esto? La densidad del aluminio es 2.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que pasa es que yo no quiero que todavía anotes así. Siempre anotamos así. Yo quiero que anotes para entender lo siguiente. 2,7 o 70 gramos basita. 1 centímetro cúbico. Significa que cada 1 centímetro cúbico de aluminio, ¿cuánto de masa tengo? 2,7. Por tanto, cuando te den la densidad de cualquier cosa, digamos 2 gramos por centímetro cúbico, eso lo escribes mejor así para entender. 2 gramos es 1 centímetro cúbico. Si tengo 1 centímetro cúbico, chicos, de este material, ¿cuántos gramos tengo? 2. Si tengo 2 centímetros cúbicos, ¿cuántos gramos tendré? 6. 6. No. Si tengo 2 centímetros cúbicos, voy a tener 4 gramos. Si tuviese 3 centímetros cúbicos, ahí sí tendría 6 gramos, ¿ok? Entonces, intentaremos entender de otra manera, ¿ya? Entonces yo te digo, colócalo así. 1 centímetro cúbico de aluminio, en este caso, es lo mismo que 2,7 gramos de aluminio. ¿Qué cosa es 1 centímetro cúbico? Imagínate que es una cajita que tiene 1 centímetro de ancho, largo, alto. 1 centímetro, eso es 1 centímetro cúbico. ¿Por qué yo digo que eso es 1 centímetro cúbico? ¿Te acuerdas la fórmula de un cubito como este, el que dibujé en la gráfica? La fórmula para calcular su volumen, ¿cómo es? Es esta. Largo, base, ancho. Largo, ancho, alto. ¿Ok? Con eso calculas el volumen de esa cajita. En nuestro caso, la base es 1 centímetro, el largo es 1 centímetro y la altura, el ancho es 1 centímetro. ¿Cuánto te sale 1 por 1 por 1? ¿Qué dices? 1. Y las unidades, ¿cómo sería? ¿Cómo sería x por x por x? X cubo. Por lo tanto, esto es 1 centímetro cúbico. ¿Ok? Y eso es 1 centímetro cúbico. Esa cajita de 1 por 1 por 1 es 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, ¿qué masa tendría que tener esta cajita? 2.7 gramos. ¿Ok? Porque es 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico es igual a 2,7 gramos. A ver si has entendido. ¿Ok? Te pregunto lo siguiente. Tienes la densidad de aluminio. 2.7 gramos por 1 centímetro cúbico. Si yo tengo 1 centímetro cubiquito de aluminio, es decir, me hice una cajita de aluminio y el dadito tiene 1 centímetro cúbico de volumen. Te pregunto, ¿qué masa tiene este cubito? Te escucho. ¿Cuánto?
¿Están dormidos? Un 3. centímetro cúbico tiene ¿qué masa? 2.7 gramos. Exacto. Exacto. 2.7. Porque es un centímetro cúbico. ¿Ya? Ahora, si yo con este aluminio que tengo me hago dos daditos y cada dadito tiene un centímetro cúbico, ¿cuánto de masa tengo total en este caso, en esos dos daditos? 5,4 gramos. ¿Y cómo hacer eso? Es que claro, ¿no? Mira, este es 2,7, este es 2,7, porque eso hemos dicho, un centímetro cúbico es 2,7 gramos. Después has sumado 2,7 más 2,7, que es 7 más 7, 14. Y va uno, 5,4, como dicen ustedes. Está correcto, ¿no? Y es correcto. Tengo 5,4 gramos para esos dos cubitos. Calculadora. Ahora sí creo que necesitas calculadora. ¿Ya? Hagas a tu calculadora y resolvemos esta pregunta. ¿Qué pasa si tengo 5 daditos y cada dadito es un centímetro cúbico? ¿Cuánta masa de aluminio tengo? 13,5. 13,5 gramos. 13,5. ¿Qué has hecho? Es que cada una cajita tiene 2,7, 2,7, 2, los has sumado, o más fácil, 2,7 multiplicado por 5. Y estamos de acuerdo. La masa total de esos 5 deditos es 13,5 gramos. Eso es. Siguiente. La densidad del platino. Mira, estábamos viendo que el platino es pesadísimo. Y con platino nos hacemos hartas refacciones en nuestros huesitos, ¿no? La densidad del platino, si te acuerdas, es esta. 21,5 gramos por centímetro cúbico. Lo que pasa es que en la fórmula, en la tabla, te lo puse así, mira. Gramos, y acá te colocó ml, mililitros. Cuando te digan mililitros, es lo mismo que decir centímetros cúbicos. Ya, 21,7 gramos dividido entre centímetro cúbico, así es. ¿Ok? Por lo tanto, la densidad es 21,5 gramos ahí en un centímetro cúbico. Pregunta: si tengo un centímetro cúbico de platino, como el que está en la gráfica, ese dadito de platino que es de volumen 1 centímetro cúbico, te pregunto, ¿cuánta masa tiene? 21.5 gramos. 21.5. Exacto. ¿Ves? ¿Te das cuenta que es la cosa más fácil del mundo? No necesitas la fórmula, solamente necesitas tener criterio. ¿Ya? El criterio de decir que un centímetro cúbico de platino me equivalen a 21,5 gramos. ¿Ok? Calculadorita. Por lo tanto, si tienes 2 centímetros cúbicos de platino, ¿cuántos gramos de platino tienes? 43 gramos. 43 gramos. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es. 43 gramos. Fácil. Nada de estar, es que la fórmula, los datos, está bien. En algún caso sí se utiliza, pero muchas veces basta este criterio, ¿ok? Mira, tercer problema. 5 daditos, cada dadito es un centímetro cúbico y todos son hechos de platino. ¿Qué masa, te pregunto, tienes? Adelante. 107.5 gramos. 107 punto, ¿cuánto dicen? 5. 107,5. Muchas gracias. A ver, veremos. Correctamente, 107,5. Eso es lo que equivalen 5 daditos. Con una altura de 14,5 centímetros. Uno de los diámetros es 10 centímetros y el otro diámetro es 3,3 quintas partes del anterior. ¿Cuál es el volumen aproximado de un jarabe que ocupa el 75% del volumen de todo un lío? ¿Ya? Primero iremos por partes. Iremos por partes y decimos, ¿qué cosa será un cono truncado? En forma de un cono truncado. Y para eso lo tengo acá. Este es un cono truncado.
¿Qué cosa es un cono? Un cono es esta figura, mira. Un cono es esto. Un cono. Ahora, ¿qué cosa es un cono truncado? Aquí le cortas y sale así, así y así. Ese es un cono truncado, ¿ok? Entonces, acá tengo el cono truncado. ¿Qué datos me daban? Si tengo un recipiente de forma de cono truncado, cuya altura es esta H, desde acá hasta acá, 14.5 centímetros. Uno de los diámetros, diámetro es esto, ¿no ve? Es diámetro, radio, ¿qué cosa es? Radio es esta, la mitad del diámetro. Radio es este chiquito, desde el centro del círculo hasta el perímetro, ¿no ve? Eso es radio, diámetro es todo. Uno de los diámetros es de 10 centímetros. Si el diámetro es 10 centímetros, chicos, es el diámetro. Ese diámetro es 10 centímetros. ¿Cuánto sería el radio? Les escucho. 5. Correcto, porque el radio es la mitad del diámetro, ¿no ve? 5 centímetros. Eso es ya. Exacto, Wanda, muchas gracias. Entonces, por eso acá le pusimos directamente 5 centímetros. Y el otro diámetro es 3/5 partes del anterior. ¿Cómo es esto que 3/5 partes del anterior? Es así. El otro diámetro es 3/5 partes del anterior. 3/5 partes del anterior. Es decir, el anterior diámetro. 5. ¿Cuánto le sale 3/5 multiplicado por 5? Haz así, ¿ya? 3 por 5, no, 3 por 5 dividido entre 5. ¿Cuánto te sale eso? 3. Obvio. Muchas gracias. Porque este 5 con este 5 se va y el diámetro más pequeño es 3. ¿3 qué cosas? Centímetros. ¿Ya? Eso es 3/5 partes. ¿Ok? Dice, Te escucho. si dice 3/5 partes del otro diámetro, si dice del otro diámetro, ¿por qué no sería 10 si es diámetro? Ya que 5 sería el radio. Ah, tienes razón. Estamos haciendo mal, ¿no? Sería así. 3/5 partes del otro diámetro. Y el otro diámetro era 10. ¿Cuánto sería 3/5 partes de eso? 6. 6 centímetros. ¿No ve? Y por lo tanto, si el diámetro era 6, ¿cuánto es radio? 3. O sea que al final es lo mismo, ¿no ve? Claro, tienes razón, hemos hecho mal, pero al final hemos hecho un Homero. ¿Está bien? ¿Ok? 3 centímetros. Entonces eso yo dibujo acá, mira. Radio 3, el pequeñito, radio 5, el grande, y la altura de acá hasta acá, 14. Ahora, ¿cuál es la fórmula del cono truncado para calcular su volumen? Es esta. El volumen del cono truncado es, para calcular el volumen, pi, la altura dividido entre 3, multiplicado el radio grande más el radio pequeño al cuadrado cada uno, multiplicado por el radio grande por el radio pequeño. Así calculamos el volumen, ¿ya? En nuestro caso el volumen sería igual a pi. H es 14.5 dividido entre 3. Acá, r al cuadrado. ¿Cuál le pondrías en vez del r cuadrado? ¿El 5 o el 3? 5. Correcto, 5 al cuadrado. Y por lo tanto el otro, el pequeño, es 3 al cuadrado. Más 5 por 3. Y aquí ponemos basita. ¿Ya? Eso como sería
calculadora aquí podemos sacar. A ver, un momentito. Para... Y... ¿Y dónde está mi calculadora? Perdón, acá tengo una calculadora. Acá está. Quiero que vean la manera de cómo colocar en la calculadora. Ok. Aquí está. Entonces sería así. ¿Cómo colocas ese número en la calculadora? Bueno, tengo que hacer compartir desde acá, ¿no? Ya, aquí te voy a indicar aquí con esto. Aquí está. El cálculo tienes que hacer así. Oye, visor. Pi. ¿Cómo sacas pi? Shift exp multiplicado por la altura h, 14.5, multiplicado por al último vamos a colocar la división, ya, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 por 3. Listo. Este es el volumen. No, me falta dividir entre 3 para que se quite esta forma esta SD, ya, y te sale esto. El volumen es igual a de ese cono truncado 744,03. ¿Qué cosas? Todo lo pusiste en centímetros, por lo tanto esto es centímetros cúbicos, ¿ok? Ahora sí, seguiremos compartiendo. Y ahora sí, otra vez ya tenemos la pantalla, ya. Listo, entonces tomemos esto. Vale. Ahora sí, ya. Entonces ya tenemos ese volumen. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es el volumen aproximado de un jarabe que ocupa el 75% del volumen de dicho recipiente? Otra vez leeremos para estar bien seguros, ¿ya? Si tiene un recipiente de forma de cono truncado con una altura de 14.5 centímetros y uno de los diámetros es 10 centímetros y el otro diámetro es 3/5 partes de el anterior, o sea que este es el diámetro original y este es 3/5 partes de ese diámetro. ¿Cuál será el volumen aproximado de un jarabe que ocupa el 75% del volumen de dicho recipiente? O que sea que ocupa el 75% nomás. Esto es el volumen total del jarabe completo, del jarabe que podríamos guardar en ese depósito, ¿ya? El 75% de eso, ¿cómo se lo saca? Se lo saca así. 75%. ¿Cuál es el volumen de un jarabe que ocupa el 75% de este dicho recipiente? ¿Sería así? ¿Oye? El 75%. Diríamos, volumen final es el 75%. ¿Cómo saco el 75% de este valor? 75 multiplicado por 744,03 dividido entre 100. Eso es 75%, ¿ya? Se me ayudan con sus calculadoras. ¿Esto cuánto les sale? El resultado, dígame y yo confirmo, ya. 75 por 744,03 dividido entre 100. ¿Cuánto le salió? Les escucho.
558 punto, eso es. Estoy de 500. acuerdo. 5, 558.02. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos, porque todo lo hiciste en centímetros cúbicos. Y esa. Primera pregunta. Una pregunta más, algo rapidito vamos a hacer, porque ya visito la una, chicos. Ya visito la una, perdón. No me quiero extender. Ya, 1 menos 5. En 5 minutos lo acabamos. Esta pregunta de examen se ha tomado el 2018. ¿Ya? Un envase de medicamento tiene una forma de pirámide de base cuadrada. O sea que tengo otra pirámide. Con 1/3 de su altura. Si el medicamento contiene un envase, tiene una densidad esta. Y una masa esta, determina la altura del... O sea que la altura... Pero mira, si tienes densidad y tienes masa, puedes obtener el volumen, ¿no ve? Mira que estoy haciendo, tienes densidad y tienes masa, puedes obtener el volumen. Listo. ¿Qué cosa es un medicamento que tiene forma de pirámide, de forma de pirámide de base cuadrada? Sería esta. Es una pirámide de base cuadrada. Ya. Si emplazamos datos, entenderemos el problema. Ya. Un envase de un medicamento que tiene una forma de una pirámide de base cuadrada es 1/3 de su altura. O sea que desde acá hasta acá es 1/3 de su altura. Ya. Allá. Esto es H. El envase tiene una densidad... No. Una pirámide de base cuadrada cuyo lado es 1/3. Y esto es 1/3 de su altura. Esto y esto es 1/3 de su altura. Aquí lo ponemos. Esta alturita es 1/3 de su altura. Si el medicamento contenido en el envase tiene una densidad de tantos y una altura y una masa de tantos, ya, antes de ir a eso, sacaremos el volumen de esto. Fórmula para el volumen de esta cajita. No lo saqué. Aquí está puesto. Acá está el volumen. ¿Ok? Calculemos. El volumen V, esto es 1/3 de la longitud L al cuadrado multiplicado por la altura H. ¿Qué cosa es esta L? Esta L es 1/3 de H. Por lo tanto, el volumen V es igual a 1/3. En vez de L al cuadrado sería esto, ¿no es cierto? Esta es la base. Esto y esto. ¿Y esto cuánto mide? Esto mide 1/3 de H. Y esto mide 1/3 de H. Entonces acá en vez de esta L, le pondremos eso. 1/3 de H y lo elevamos al cuadrado y multiplicado por H. Porque H sí que no sé cuánto valdrá. Listo. Entonces el volumen es eso. ¿Cómo lo operamos? Mira, 1/3 por 1/3, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo, 1/9. Ahora este H al cuadrado multiplicado por H tendría que ser H cubo, ¿no? Por tanto el volumen de ese frasquito es 1/9 de H al cubo. Es el volumen del recipiente, ¿ya? Del cono trunca, el cono, ¿ok? Pirámide. Si el medicamento contenido en el envase tiene una densidad de, ya tengo el volumen, la densidad de ese objeto es cuánto. Si el medicamento contenido en el envase tiene una densidad de 1.5 gramos por centímetro cúbico, 1.5, 55 o 50, 1.5 gramos por centímetro cúbico, y una masa, esta masa 55, densidad Rho es igual a 1.5 gramos sobre centímetro cúbico. Voy por, y esta masita
y una masa de 52,34. 52, perdón, ya, 52,34. La masa es 52,34, 5 miligramos. Yo no quiero que esto esté en miligramos, quiero que esté en gramos. ¿Cómo hago? Lo copio el número tal cual, 52,345. En vez de esta mcita, en vez de esta m, se le coloca así, por 10 a la menos 3. ¿Y qué cosa se quedó? Gramos. Listo, así es. ¿Okay? Por tanto, la masa de este medicamento que está ahí adentro es 52,34, 5 por 10 a la menos 3 gramos. Es la masa. Y el volumen que nos dijo la SOR es perdón, el volumen que está en el problema es 1/9 del volumen. ¿Ok? Mira, si tienes este dato, masa, y tienes este dato, densidad, ¿cómo encuentras el volumen? Densidad, tú sabes qué es masa sobre volumen. Por tanto, el volumen es igual a densidad multiplicado por masa. Calculamos. Volumen, en vez de densidad, le pondremos 1.5 gramos sobre centímetro cúbico. La masa es 52,3. 4, 5 por 10 a la menos 3. Y acá se quedó, no, estoy mal, perdón, estoy despejando mal. Qué mal, qué error. Este volumen está multiplicando, pasa al frente está dividiendo, pasa al frente a multiplicar. Se queda más. Por tanto, el volumen va a ser igual a la masa dividido volumen. Eso es ya, perdón. El volumen es igual a, en vez de masa, le colocamos este valor. 52,34, 5 por 10 a la menos 3 y le colocamos gramos. Dividimos entre la densidad, que nos vale 1.5. 1.5 gramos sobre centímetro cúbico. De acá obviamente se va gramo con gramo y te va a quedar en centímetros cúbicos. ¿Cuánto te sale ese valor? A ver, por favor, calculadoras. $34.89. Correcto, 34.89 es lo mismo que sale. 34.89 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. El volumen es 34.89 centímetros cúbicos. Pan. Una vez que tienes el volumen ya te puedes ir a esta. El volumen exacto también encontramos que es 1/9 del h cubo. Este volumen es 1/9 de h cúbica. H cúbica. Y esto vale 34.89. 1/9 de h cúbica. Quiero despejar el h cúbica. Es que pase primero el 9 a multiplicar. 34.89 multiplicado por 9, eso es igual a h cubo. Calculadora, ¿cuánto te sale 34.89 por 9? 34.89 por 9, eso me sale 314,01. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Super. Sí. Entonces, para que se quede solito el h, que es lo que nos pedía, pasa al frente como raíz, pero cúbica. ¿De qué número? Del 314.01. Y a ver cuánto nos salía. Y eso sí ya estaba, ¿no? Un examen pasado es este, ¿ok? Raíz cúbica 314.01. ¿Están de acuerdo? 6.80. Sí, 6.80.
unidades, todo lo hice en centímetros. Por lo tanto, ya está. 80, ¿qué estoy diciendo? 18, 80, 6.80 centímetros. Examen pasado de hace tiempo, 6.80, no hay 6.80. Algo hicimos mal. ¿Alguien detectó que hiciéramos algo mal? El cuadrado no lo elevó en un tercio, tenía que ser un noveno y recién multiplicarlo con el 3 Claro, aquí y tiene le que... salía 18. Exacto. Porque 3 tenía que ir al El cuadrado, ¿no? resultado no sería más 56. Perdón, lo aceleré. Esto es 9, 3 por 9, 27. Entonces acá es 27. Entonces ese 27 iba hasta acá. Muchas gracias por haber seguido la explicación. Si no, vamos a estar aquí en pruebas. Esto es 27, esto es 27 y acá es 27. Entonces esta operación está mal. 34.89 por 27. Y te sale 942.03. Eso lo ponemos acá. 942.03. Y ahora sí sacamos la raíz cúbica de eso. Raíz cúbica de ans, eso es igual a 9.80. ¿Está bien? Sí, Muchas gracias. 9.80 centímetros. Y está arreglado. Y por lo tanto, ¿qué inciso nos sale? Inciso A. Listo. Y listo, chicos.